Chay willakuq runakunaqa munasqan manhinam tapukunku. Wakinkum allin sunquwan tapukunku, wakinkunaqa millay sunquwanmi tapukunku. Chaytam kay punchawkuna qhawachkanchik. Qhawasqaykichikpi hinapas, yachasqaykichikpi hinapas, ñam kay Perú suyupa qullanan wawqinchik, amawta masinchik, llaqta runa ñam rimayta qallaykunña. Ñam willakuqkunawan rimanakuchkanña. Uyarirqankichikmi, qhawrirqankichikmi Nicolás Lucar tapupayasqanta, chaytaqa qhawachirqaykichikmi, hinaspa chayqa sapa punchawmi qhawachkanku chay YouTubepi runakuna. Hinaspapas chay qhawamanta hamuq runakunatapas ñam chaskichkanña. Aswan mana chay tapukuqkunaqa chuya sunquwanchu tapukuchkanku. Paykunaqa wichichiyta munaspam tapuchkanku kay wawqinchikta. Chayta chiki kunan tumpachata qhawachispay hamutaykusunchik. Imatataq maskanku kay tapukuq runakuna? Imata munaspataq tapukunku. Kay Perú suyunchik allin kananta munaspanku, kay Perú suyupa qullanan wichichiyta munaspan, imaraykum. Chaymantam kuna rimaykusunchik, amaraq ripukuychikchu, amaya ripukunkichikchu, kuskachaykuwaychik, ñawpaqta kay llamkayniypa reqsichikuynintaraq uyarikuychik. Qallupus watakuchkami, llumpaytachusmi chirirqamun. Qhawachaykuychik hinaspa kutikun. Imaynallam llaqtamasikuna, imaynallam wawqiykuna, imaynallam panikuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam chakra runa. Hawkallachu kachkankichik, kunan punchawqa kachkanchik kay illachay punchawpi iskay chunka pusaqniyuq punchawpiñam kachkanchik. Kay ñawpaq kay wata ñawpaq killaqa ñam tukuyninmanña purikuchkan iskay punchawchallan, chaymantaqa musuq killamanña huk killamanñam tikraykusunchik. Ima watapim kachkanchik kay iskay waranja, iskay chunka, iskay niyuq watapi, aswan kay llaqtanchikpa, awyayala llaqtakunapa qhawasqanman hina, pacha tupusqankuman hinaqa ñuqanchikqa kachkanchik kay pichqa waranja, pichqa pachak iskay chunka, isqun niyuq watapiña. Ñuqanchikqa unay llaqtam kanchik, manam chayraqchu rikurirqamunchik, ñuqapa sapinchikqa unay watapi raqmi sapichakurqa. Chaymi kay llaqtanchik ancha takiasqa yachayniyuq. Chayna kachkaspampas ñuqanchikpi huchanchikpi mana kay qallunchik rimasqanchikrayku, siminchik mana rimasqanchikrayku, yachayninchikkunata manaña chay musuq warmakunaman, chay uña warmakunaman yachachisqanchikrayku, yachayninchikkunapas chinkaymanña richkan. Ñaqa nisqaypi hinapas kunanmi rimaykusunchik riki kay huko chay castellasmipi ninko CNN inglespeqa ninko ice in qhechua siminchikpiqa kamanchiki sanana, chaynamriki chay qillqakunata ñuqanchikqa riqsinchik. Chaypim kachkan chay Fernando del Rincón, chay hatun willana wasipi rimaq runa. Paymi hamurqun kay llaqtanchikman, kay Perú suyunchikman, hinaspa kay wawqinchik Pedro Castillopa yachasqan wasiman, llamkasqan wasiman yaykuykuspa munasqanta tapupayan, munasqanta rimachiyta munan, kuchupi qimiyta munan, puchukayta munan, chayna sunquyuqmi, chayna umayuqmi kay qhari tapukuyta qallaykun. Chayta tumpallatapas qhawaykusunchik hinaspa chayman hina rimanakuykusunchik. Presidente, tengo muchos temas. Yo sé que la audiencia está esperando muchos temas. He tocado varios de los temas que la audiencia quería. Me falta todavía hablar de la interferencia de las Fuerzas Armadas, pero quiero enfocarme en un tema y es el tema de la constituyente. ¿Sí? Esta Asamblea Constituyente. Usted quiere cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución? Ya por lo pronto
se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan De vieja. la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí ve, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para una verdadera descentralización. Mire usted. Pero eso es trabajo de la política de Estado. Sí, pero al final cuando el pueblo... ¿Usted no necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado? Yo he sido elegido con esta Constitución. Por supuesto. Yo no voy a quebrar el espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar el derecho, o en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas, eso no tiene que ser constitucional, eso es una política de Estado. Entonces, ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Como ponerle, como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que estar discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha? ¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? ¿Me entiende? Pero ahora lo que tiene que verse, por ejemplo, mire, nosotros tenemos... Presidente, pero perdóneme, es que me suena mucho a políticas de Estado, no a cambios constitucionales. El acceso a la educación, el acceso a la salud, son derechos, son garantías que se tienen que trabajar desde el créame, frente. mi estimado Fernando, que no es una preocupación no solamente del presidente de la República. No, debe ser una preocupación de todos. Es del país. Claro, y está bien, yo lo entiendo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué obstruir a la voluntad del popular? ¿A qué se le tiene temor? ¿De la constituyente? Sí, ¿a qué se le tiene temor? Pues a que busque la forma de cambiarla para reelegirse. No, para nada. Me está preguntando. Eso es lo que le da temor a mucha gente. Yo juré salir el 28 de julio del 2026. Lo mismo hizo Chávez. No. Acá me tiene. Sí. Sería letal que un maestro dé esas muestras al magisterio, a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Pero no podemos. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué lo que se dice en cuatro paredes no tiene sintonía con lo que dice el pueblo? ¿Por qué no ir de la mano con el campesino, con el maestro, con el obrero, con esas personas que están allá abandonadas? ¿Usted es muy de la línea de pensamiento en ese sentido, de Evo Morales? No, para nada. ¿No? ¿Qué opina de Evo Morales? Bueno, es un expresidente de la hermana República de Y Bolivia. armó tremendo revolú, ¿no? No, como tiene derecho de irme también a Bolivia, como estado. Usted fue a Bolivia, ¿no? Antes, sí, como acabo de estar en Colombia. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia. En un evento, Lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato, Lo dijo. pero es su clamor de Bolivia. No, Pero espéreme. No, momento. Pero lo dígale dijo. usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero Oye, ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se o manifieste. sea que es cierto Los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de los que pueblos, Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. Dígame. No, escúcheme. Yo tengo que gobernar. Ok, le va a preguntar sin a los sintonía peruanos. con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está consulta. de acuerdo, Ajá. ¿qué pasaría ¿Y si si los peruanos dependiera están de solo de acuerdo? usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al Daría pueblo. Yo me el- debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero usted es de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar. Es que no es de mí. No, sí, es pero el usted lo clamor dijo, de los me acaba de pueblos, mi decir estimado que lo dijo en el Fernando. foro, presidente. Usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. Oiga, Yo le estoy respondiendo. ¿usted sabe o, que- o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista.
Por eso, pero el periodista o traslada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. Uyarishkankichikchu kay qhari imatataq maskan chayrikchaq tapukuykunawan. Kay tapukuchkanchu icha suwata hinachu chay yachayninta hurquyta munachkan. Kayqa chay kachakukuna hinam chay suwata hapiruspanqa tapupayan nisyuta haparkachastinraq. Chaynam kay qharipas kay Pedro Castillota tapupayan manam allinlla kutichinantapas suyanchu. Manaraq kutichisqanta tukuchkaptin ña hukwanña tapuchi, hukwanña lluqsiran, hukwanña. Chayqa imaraykutaq chayna. Hinaspa kay tapupasqanman hina kay Perú suyunchikpi willakuqkunapas chayta qhawaspa mana chay allinta sunqunpa hina kutichiptin chaypi hapipakikuspa yapamanta kay wawqinchikmanta rimayta qallakuykunku. Millayta rimaspa. Chaytachum kay qhari munarqa kay Perú suyunchikman hamurquspa hinaspa kay penjaypi churayta munaspan hinaspa chayman hina wakinkunapas hapipakuykuspa hinalla sapa punchaw ñakachisqankuman hina ñakachiytachum chayta maskaspachu kayman kay Perú suyunchikman hamurqurqa manaya kay tapukuptinkuqa kayqa puchuchallanmi wakichallanmi manam lliwchanchu kay tapukusqan unaytan tapukun payqa. Kay rikchaqllatan tapukun manam allin rurasqankunataq imamantapas tapunchu. Chay penqasqankuta chay unaymanta manachu ya Perú suyunchikpa huñunankuna wasipi chay rimaqkunapas chay imaymanata maskarqaku wischunankupa chayllatam yapamanta kutirispa tapupayan chaytam rikchachiyta munan kunan. Hinaspa chayman hinam payqa ña chay imayna rimasqanta uyarispa payqa ña imaginaña llumpa yachaq hinaña payqa nin kayqa manam allinchu saschakuypim kachkan pero suyuqa manachusmi allinchu kanqa nispaña pitaq kay qhari chayna rimananpaq hinalla uyarikusunchik. Pues lo definiría como un gobierno en problemas, en serios problemas. 6 meses es muy poco tiempo para tener una encuesta que te dé un 60% de desaprobación. Kayqa ñam chay comerciopi llamkaqkunam kay qharita chay tapupayasqaman hina tapuchkanku. Imaynas kay Perú suyunchik paypa umanpi qhawakun, imaynas kay qharipa umanpi kay wawqinchik Pedro Castillo qhawakun. Chaymantam tapupayachkan hinaspa qhaway. Hamurqun, tapuparqun hinaspa kay wawqinchikmanta, kay Perú suyunchikmanta, ñuqanchikmanta millayta ñarimachik. Normalmente el primer año de un presidente electo es como una especie de luna de miel, en casi todos los sentidos, en el ámbito social y en el ámbito público, en el ámbito de medios de comunicación. Y cosa que con el presidente Castillo es todo lo contrario. No está de luna de miel con nadie. Entonces creo que es un gobierno en serios problemas, tiene muchos escándalos ya encima, hay un intento de vacancia fallido, hay investigaciones en la figura presidencial, dudas en contratación de ministros. ¿Qué te puedo decir? Creo que está en una coyuntura que si no corrige a tiempo, dada la historia del Perú, le puede costar una vacancia. No te voy a decir que me llamó la atención, me aterró. Me aterró saber que está usando la figura presidencial como una especie de ensayo-error, ensayo-acierto, como una escuela para aprender a ser presidente. Creo que fue además una frase que se le quedó a todos los peruanos y peruanas, que denota la falta de preparación, donde él mismo aterriza que está aprendiendo, que él no estaba preparado prácticamente para ser presidente. Es aterrador porque aquí no se está jugando solamente con un cargo, aquí se está jugando con la vida de millones de peruanos y peruanas, ¿no? Se está jugando con un país. No puedes utilizar un país y millones de vidas para aprender a ser presidente. Bueno, pues aquí hay... Chaynatam rimaykun kay qhari, qhaway. Chay kay wawqinchikqa kay Pedro Castilloqa wawasun quyuqmi. Payqa manam llullakunchu. Hinaspa payqa chiqata yanichkan, kaqninpim nichkan, manam ñuqaqa kay Perú suyuq qullananpaqchu ñuqaqa ñawicharqani. Manam pipas yachachiwarqachu chayta. Chaynatam nin, chaynam llaqtanchik qariki.
icha ham ima llamkaymanpas winakuykuspayki llaqta kamachisuptikiqa chaypaqchu ham ñawicharqanki chaypaqchu umaykita qispichirqanki manaya llaqtanchikunapiqa pipas kamachikunmanmi llaqta munaptinqa llaqta churaptinqa pipas llamkanmanmi ichamanachu chaypaqa manam yachananchikchu alli riqsitaqa riqsinanchikmi riki hinasmapas manam sapachallanchu riki chaypiqa llamkan achka huñunakusqa runakunam chaypiqa llamkachkanku manam sapallanchu chay pijapipakuykuspa payqa ña penqaytaña llumpay penqaypiña churayta munan hinaspapas nichikan payqa manam chayllatachu sarupaytaña munachkan hinaspa paypumanpiqa kay Pedro Suyunchikqa kay Pedro Castilloqa pasaypaq llutanmansi kay llaqtanchikta parqunqa chaynachu kanman manaya aswan kay wawqinchik Pedro Castilloqa ñam kutichikuyta yachachkanña ñam wayralla rimayta yachachkanña manam ñawpaq kuna hinachu ñuqa hina qhichwa simita rimaptin qalluypas arwitakuchkan ñam tumpamanta kacharikuchkanña hinaspapas mana manchakuspañam rimayta qallaykuchkan chay imayna rimasqanta Castilla simita imayna rimasqanta uyarispam kay qhariqa riki kuchuman churayta munarqurqa uyarikunkichik kunan imanasqataq kay rikchaq qullanakunata payqa tapupayan kay qhariqa chiqninmi kay llaqta amachaq qullanakunataqa manam paypa umanpiqa allinchu Nicolás Maduro manam paypi umanpiqa kanmanchu allinqa chay Chuquiapupi Boliviapi qullanan paykunataqa penqan Cuba llaqtata penqan Nicaragua llaqtata kunan ñuqanchiktapas penqawachkanchikña riki imanasqa kay runaqa chay alliqllan qhawaq runakunatam amachan chay qullqisapa runakunallatam amachan chayraykum paypas kay llaqtanchikman hamurqun yachaykunkichikmi imarayku kay nisqaytaqa kunan qhawaykuychik huk chay kamachikuynin tukuq wawqinchikpas kachkan chay Ecuador hatun suyupi qamkunaqa riqsinkichikmi kay qharita paywan rimanakuykunku hinaspa pischaypi penqaypi kan kay qharichu icha chay wawqinchik Correachu uyarikuychik imay tupachichik hinaspa imayna kay wawqinchik Pedro Castillo kutichikusqanta hinaspa uyarinkichiktaq kay Rafael Correapa kutichikusqanta. Para aprender a ser presidente. Bueno, pues aquí hay información que dice lo contrario, ¿no? Por lo menos Fundamedios contabiliza más de 2,000 agresiones contra la prensa en los pasados 10 años. Esta estigmatización, acoso del poder político a los medios, juicios contra periodistas. Me puedo ir al Comité para la Protección de Periodistas, titulado también Confrontación y Represión en el Ecuador de Correa. Se habla de que en 2011, antes de su presidencia, alrededor del 70% de los empleos del periodismo en Ecuador eran de medios privados. Cuando entra usted, el 30% se convierte en el de medios privados y el 70% de los medios públicos. Y le puedo dar más datos, cifras oficiales de Carlos Ochoa, ex titular de la Superintendencia de Comunicación de 2013 a 2015. En 2 años nada más se realizaron 506 procesos, se emitieron 313 resoluciones, de las que 185 fueron sanciones económicas. Se recaudaron 201.596 dólares. No te puedo escuchar todo. Dígame usted. ¿Cuánto en multas? A ver. ¿Cuánto en multas? De acuerdo a Carlos Ochoa, ex titular de la Superintendencia de la Comunicación, de 2013 a 2015, se recaudaron 201.596 dólares. Más aparte todo lo que leí de Fundamedios, Qué barbaridad, Fernando. Qué barbaridad. No. Lo que me parece demasiado es que se hayan registrado más de 2,000 agresiones, a periodistas, que se le haya llamado bueno, no quiero ni siquiera repetir los calificativos, si usted sabe, si quiere se los recuerdo, a periodistas como Tania Tinoco, por ejemplo, que le pidió la renuncia, a otra más que le dijo, no quiero decirlo porque me parece bastante ofensivo, pero usted le puso un calificativo nada agradable, en fin. Si quiere me sigo, Tengo más sí, aquí. dígalo, por favor, en público, si quiere. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué calificativo? No, pues
Yo sé que usted no tiene Vea, Fernando. ningún problema Bueno, porque no sabía, porque no lo dijo, ¿no? No sabía que me invitaba a un debate, creía que era entrevista, pero en su país asesinan a diario a los periodistas. No es un y nadie debate, dice que hay no es un libertad de debate, expresión. no es un Yo debate sé, y no estamos hablando de mi yo país, sé, presidente no Correa. interrumpa que yo no le Oiga. interrumpí. Yo no le interrumpí, No, por favor. pero En es que, todo caso, es que 2000 no agresiones, respóndame. Hay que ver qué definen como Esto agresiones. no es un debate. Porque si uno mira Usted mal a me un dice a mí periodista, que no dicen hubo que es censura. agresión. Usted me dijo que no Por hubo supuesto censura que en no su hubo gobierno. censura La pregunta ni es esa. agresión. Le estoy dando Lo datos. que pasa es que cierto sector periodístico es tan vanidoso que si ellos critican al poder político es libertad de expresión. Pero si el poder político critica al poder mediático es agresión a la libertad de expresión. Que me invitó, si quiere me voy. Y como me ha invitado y es en vivo, por eso exigimos que las entrevistas sean en vivo, tenga la seguridad la audiencia que la información será veraz. Ya, pero usted ha dicho claramente que es pura manipulación disfrazada de prensa. Es decir, que primero, que no vean CNN, ¿no? Y si ahora está usted aquí, que sí lo vean, entonces, ¿o cómo? Es decir, no sé, perdóneme con todo Lo respeto. que quieran ver que vean, pero... ¿Le conviene o cómo? Y con todo respeto, si quiere, no, si usted quiere que revele mis preferencias, vean Telesur, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre he sugerido. Pero usted me ha invitado, pues, Fernando. Oyari con que chicho remana kasqanta. Imanas qataq kay Rafael Correa kaqchan pichuraykum. Yarqachin rimasqanta. Manam pay qariki upallallachu. Pay imanas qataq kayta churaykamuni qamkuna imayna kayruna kasqanta riqsinaykichikpaqmi. Manam cheqa rimaywanchu manam kaqninpi rimaykunawanchu riman. Kayqa llullakustinmi riman. Llaqtata tachistinmi rimayta munan. Ñaqa niykichikña kayqa kay rikcha qollanakunataqa chiqninmi. Chay llaqta amacha qollanakuna kaptinqa payqa huk runakunapa munayninwanmi rimaspa llaqtawan kay rikchaq runakunata chiqnichiyta munan. Chaytan maskan kay. Qhawaychik chaytam tarirqun kay Perú suyunchikpipas riki. Hamurqun wawqinchikta tapupayarqun millay tapukuykunawan chay rimasqanta hurqurqun hinaspa mana allinta kutichikuptin chay kaypi willaq runakunaqa munasqanta rimayta qallakuykunku. Uyariykunkichik kunan imakuna lluqsimusqanta qhawaykunkichik. ¿Cómo? Y con todo respeto, si quiere, no, si usted quiere que revele mis preferencias, vean Telesur, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre he sugerido. Pero usted me ha invitado, pues, Fernando. Qhaway chaypi imanichkantaq chaypi kay llutan runata ama chaychu nispam nichkan kay Nicolás Lucarta. Qhaway imanasqa chay runa tapukusqanrayku. Mana ya paypa sunqunpa hinachu kutichikun mana wayrallata rimaspa manam llullakunchu. Mana wayrallata rimaspanmi rimaykun hinaspa chayrayku pinqaypis chayna kutichisqan Perú suyunchikta churarqun. Qhaway kayna chaytam nichkan kaypi. Nichkan kay llutan umayuqtaqa ama chaychu nispam nichkan Nicolás Lucarta. Hinaspas manam chayllachu. Kay hukunapas qhaway. Chay suachaktum pachata kutikachimusaq manam chayllachu. Ya kikillan purikuchun. Hinaspam hukunapas chaynatat qhaway kay. Nichkan kay qaritaqa riqsinkichikmi buter nin aw. Hinaspa nin kaypiqa nichkan. Kay manarimana simim kayqa. Riki? Pasaypaq penqaypi churarqun kay Perú suyupa qollananta kay Fernando del Rincón nispa nichkan. Riki? Ñawichachikankichikchu Rincón lo hizo chayaqaya qamkunata ocupaykuychik. Chayllachu. Hinaspapas kachkan hukunapas lluqsirqamun hinaspa qhaway kaypi. Riqsinkichiñam kay qarita kay warmichapas hinalla chay mama kaykupa runanmi kayqa. Hinaspa nichkanku qhaway kaypipas nichkan llutan umayuq upa asnu runa chaynatam nichkan kaypi. Qhaway yanqakunatam riman kay qari manam kaqninpichu imatapas riman nispam nichkan. Ñuqa chay tapukusqan qhawasqamun hinaqa allintam kutichikun. Kaqninpim kutichikuchkan. Mana chay wayra rimasqallanchiki. Castilla simete mana chayna paykuna hina allinta kachusqallanchiki chayllachiki. Kutispaqa kaqninpin kutichikuchkan.
Chayachu, kay warmipas chanatam huka millakuykunata mariman. Qhawachaykuchik, kaypas. Kay imanishkanta ñawichaykuchik. Nishkan, chay mama huchanchikta, chay hatun huchatam, wakillantapas huykusunchik, chay chukiapu hatun suyman nispa, chayta nikuptin, chaytam pay nisyuta tapupayan. Imanas hataq chay chukiapu runakunata, Evo Moralesta, chay hatun hucha yaku huykunaykipaq rimarqanki nispa nichkan. Chayqa ñawpa yachisqa chaytaq mana pipas yacharqachu. Chay kaywanja kaytaqa wichiykachisaqmi niq hinam chayta tapupayan. Hinaspa chayta yarispan qhaway kay warmipas ña rimayta ñaqallakuyku. Millayta mana kaqninpi. Qhaway chayllachu hinaspa kachkantaqmi hukunapas. Kay warmichapas. Kay warmim chay exitosa willana wasipi riman. Nicolás Lucarwan Cosca, kay warmim llumpayta cheknikun kay pero sopa hollananta. Imanas qaya chekniku llumpayta. Qaway hukunapiqa nisyu simiwanmi riman. Qaway kaypi nichkan. Imanichkanmi asnukunam chay pero sopa hollananta hina churasurqanki. Asnukunam chaynaqa ñuqachik asnukani. Kay pero soyopi yaqa lliwchachik asnu. Chaychiki asnukunalla kay wawqinchiktaqa kay perusupa kamachik ninta hina churarqanchik. Chaynatam kay warmi chariman. Qhaway millaykunam rikurirqamun. Hinaspa chayllachu kachkanaqchusmi qhaway kay warmichapas nin. Kaypi nis tapupayantaqa imanasqataq chay churiykipa chay hatun punchawninta raymirqanki chay yachasqayki wasi ukupi. Hinaspapas huk warmi ancha qullqita tukuspan chayta raymirqa chayta manchu yacharqanki nispa chaytapas tapupayan. Yanqakunamanta kay qhari tapupayan millaykunata. Hinaspa chayman hina kay wawqinchik chiqnikuq runakunaqa paqarinnintintaqa supayta rimaspanku millakuykunata chiqnikuykunata rimaspanku rimayta qillqayta qillaykamunku. Hinaspa wakinkunapas rimachkankutaqya chayman hinam yendo a la entrevista kaypipas tapupayachkan kay wawqinchik kay pukachata tapupayanku imaynataq rikchakapusunki qayna punchaw kay Pedro Castillo chay Fernando del Rincón tapupayasqanta nispa tapupayan uyarikuychik. Entrevista propiamente dicha, tras las respuestas del presidente Pedro Castillo, lo que dijo y lo que dejó en duda sobre todo, hay quienes consideran de que el presidente de la República no tiene un programa de gobierno para el país. Tendrá obviamente muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero, perdón, no tiene rumbo, como que no tiene idea de cómo gobernar al Perú. Yo le hago un resumen acerca de las opiniones que han surgido a través no solamente de esta entrevista, sino también la que tuvo con el periodista César Hildebrand. Ante ello, ¿qué opina usted? ¿Qué le parecieron las respuestas ayer del presidente? ¿Realmente cree usted que el jefe del Estado no tiene idea de cómo gobernar el país? A ver, imanasqataq kay qharikuna chaynata tapupayachkan kay puka wawqinchikta imanasqa. Kaykunaqa chay RPP, Willax, Panamericana, América, chaykunapi llamkaqkunaqa mana ya kunankama paykunapas sunqunqa takiankuchu kay wawqinchik Pedro Castillo kay Perusuyunchikpaq hullanan hina kasqantaqa. Manam kunankama chaskikunkuraqchu, manam sunqunku takianraqchu. Hinallam nanasqa sunquyuq kachkanku kay qharikuna. Chaymi chay runapa tapupakusqanpi hapipakuspanku kunan payta nichkan imaraykum yawqamqa chay premier hina yaykurqanki imaynatataq qhawachkanki kay Pedro Castillo llamkananta chayqachu mana chay imapas umanpi kan imayna kay llaqtanchikpaq llamkasqan chaykunata riman aswan kay Guido Bellidoqa kaqninpitaqmi kutichikuyku. Mira, lo que se ha mostrado en las diferentes entrevistas en los diferentes medios de comunicación es que depende de cada periodista de cómo elabora su planteamiento, sus preguntas, ¿no? Sinceramente, cuando el periodista entra con preguntas
un poco elaboradas y preguntas que hay que en algún momento separar, porque muchas veces te pueden lanzar preguntas conjuntas y hay que saber responder de manera bastante didáctico, porque si yo te digo 50 ideas, ¿a cuál de ellos todavía vas a responder? Es un error gravísimo. Incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista el día de ayer, yo he visto que le ha dado en ahí una lista de ciertos hechos. ¿Ya? Y va a ser un poco complicado para cualquiera responder Pero a obviamente ello. el periodista se documenta, ¿no? Y lleva una serie de datos que lo que hacen es reforzar su pregunta. Y es más, si hay alguna respuesta que no le satisface del entrevistado, hace la respectiva repregunta. ¿Dónde está Pero el problema en el caso del periodista de ayer? ¿Usted mismo ha visto el día de ayer? Sí. Yo no he visto la entrevista completa, pero he visto en una de las entrevistas que incluso el periodista habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se viene desarrollando ciertas acusaciones. O sea, suelto de hueso el señor, se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando, lo que él ha hablado y se justamente ha despacha sido con de... todo, y a mí... Kunan oyari con kichki pay kay jari pay mas janta. Pitaq chay Fernando del Rincón. Pitaq chay CNN pichay sanana pilam kagruna. Pitaq. Rexin kichikchu chaymi lluypas nichkanña. Ama chay alguien castiasi mirimas hankuraykuqa pay parimasan chejam nispaqa ninachu. Manam kay allin pachakusqa hina, chay panqa pachayuq rikurirqamuptin akay allin runachiki nispaqa upaqinaqa iñinachu. Manam chay Castilla simi allin kachusqankuraykuchu chejapta kaqninpi imatapas ruranku. Manam allin sunquyuqchu. Kunan riqsiykunkichik pi kasqanta imarayku hamusqanta, imaman hamusqanta chaykunatam kunan riqsiykunkichik mana chay tapukusqanwan kayta qhariq wichirqachinmi kayqa pinqaypin churaqun kayqa akawman kasqa asum chayqam kasqa kaykunaqa asnukunam churarqus qhariq ninaykichikpaq riqsiykuychik chaymi pinqaq umayuq imatapas uyarina pinqastin imatapas uyarina. Sin embargo, tenemos que hurgar un poquito y analizar quién es este señor, por qué hizo esta entrevista de esta forma y por qué se centró especialmente solamente en los escándalos y en temas, vamos a llamarle así, que tiene todo derecho. En esta entrevista hay que tocar esos temas peleagudos, pero se echó de menos preguntas referente al proyecto de país que tiene el profesor Pedro Castillo, estrategia de país. Se centró exclusivamente en destruir al presidente. Su objetivo era hacer quedar mal al presidente y con toda la cancha que él tiene, de años de periodismo y tal, y la labia que maneja, pues intentó apabullar a nuestro presidente. Esta es la cruel realidad. Pero este señor tiene un pasado ciertamente un tanto, vamos a llamar así, controversial, por decir menos, y definitivamente es un neoliberal golpista, confeso. En Bolivia, en las últimas elecciones por las cuales fue Evo Morales depuesto del cargo y se dio un golpe apoyado por la ultraderecha boliviana de Camacho, Murillo y otros, Del Rincón fue condecorado por el golpista Camacho, a quien actualmente la Fiscalía ya seguramente lo llamará a declarar, porque... Si a mí me preguntas hoy día qué pienso del presidente Castillo, lo mismo que dije el primer día, Imam Carjón. mi opinión no ha variado, no puedo hablar. La cancha que él tiene, de años de periodismo y tal, y la labia que maneja, pues intentó apabullar a nuestro presidente. Esta es la cruel realidad. Pero este señor tiene un pasado ciertamente un tanto, vamos a llamar así, controversial, por decir menos, y definitivamente es un neoliberal golpista, confeso. En Bolivia, en las últimas elecciones por las cuales fue Evo Morales
depuesto del cargo y se dio un golpe apoyado por la ultraderecha boliviana de Camacho, Murillo y otros, Del Rincón fue condecorado por el golpista Camacho, a quien actualmente la fiscalía ya seguramente lo llamará a declarar, porque Si a mí me preguntas hoy día qué pienso del presidente Castillo, lo mismo que dije el primer día, mi opinión no ha variado, no puedo hablar de Castillo, yo hablaba del Perú, no de Castillo. No es el presidente el que toma todas las decisiones en este país. También existe el Congreso, existe la prensa, existe el pueblo. Los que van tomando decisiones, ¿qué hacemos con este país? Que una cosa es opinar, pensar, y otra cosa es ejecutar lo que uno piensa. Castillo puede pensar darle la salida al mar a Bolivia, y no me parece mal que lo piense. Lo que está mal es lo que se hace, no lo que se piensa. Sin embargo, acá viene un señor periodista llamado Fernando Rincón de CNN. Sale en todos los periódicos, opina del Perú, hace sus críticas al presidente y es la santa palabra. El señor Rincón, un asalariado de CNN, de nacionalidad mexicana, que viene aquí al Perú, lo invitan a Palacio, lo recibe con toda cortesía el presidente de la República, les guste o no les guste, yo soy el primer crítico de este gobierno, pero también debo criticar a los que vienen de un canal de televisión de otro país, que es un asalariado, que viene con instrucciones precisas, y la prensa lo considera más que a Evo Morales, más que a un presidente de otro país que no les gusta. Sin embargo, el periodista tiene patente de corso para hacer, decir, criticar a nuestro presidente, a nuestro país. Manam chayllachu kay pareja holgeraykum hamun. Kaynatam kay willakuq César Hildebrand kunapunchaw kay qillqata riqsiykachimun. Chaypim nichkan kay Fernando del Rinconja kay Perú suyumanja hamurqun chay Vox Juniopa sutimpi. Chay Vox, riqsinkichikchu pitaq chay Voxqa kay Perú Libre hina hatun Junium kay España llaqtapi. Manachu Jainimpa, María del Carmen, chay Perú suyupa Junionakunan wasipi Juniota umallichkan, manachu paywan hinaspa chay Keiko parunankunawan Cusca Illanco hinaspa chay man willakunku yaw yanapaykuwayku kay Perú suyupa Juliananta Wischuypi yanapawayku payqa comunistam payqa Perú comunispa manachu chaywan rirqaku hinaspa chay Vox suteo Junio chay apukuna amachaq Junio chay llaqta chiqniq Junio chunka waranqa eurota haywaykun kay qariman kay Perú suyunchikman hamuspa kayna wichichiyta munaspan tapupayananpaq. Manam yanqachu hamun. Manam yachaykunata kaqninpi yachaykunata maskaspachu. Manam payqa hinallam yanapakuchkan chay alliqllan qhawaq runakunata kay wawqinchik Pedro Castillota chay llamkasqanmanta wischunanpaq. Chaytam nichkan. Chay Vox nisqan Junionkunam qullqita qaywaykun, Vox Junion qullqita qaywaykun kay qariman. Imanasqataq chayta rurarqun. Imaynanpitaq kay punchawkunaqa hatun sachakuypin Perú suyunchikachkan. Yuyachkankishikchu kay hatun huchanchikman, kay mama huchanchikman chay yana wira tallikusqanta
Pim chay yana wirata taller jorga chay hatun huchaman Repsol junio. Repsol yamkakuna. Riki chay hol gesapa junio chay Repsol. Paikuna mana chay hinalla paikuna manta mana kay willakukuna rimanan raykun kay harita kayman aporhamunku hinaspa kay rikchaq rimaykunawan chay mama huchapi wira tallikusqanta honqanankupaq. Chaytam rurashkari que chaymi hayna puncho haynipa puncho manaña pipas rimañachu chay yana wira huchaman tallikusqamantaqa. Kunaqa rimayta qallakuykunku kay runapa tapukusqaman hinaña rimayta qallakuykunku. Chaymi chay pantachi. Kay rikchaq runakunaqa manam kay pirosuyunchikta amachaspachu hamunku manam kay pirosuyu imayna kasqanta cheqa kasqanta wakinkunaman riqsichinanpaqchu manam kaykunaqa hamunku kay pirosuyunchik qullanan wichichiyta munaspanmi chay apurunakunata chay qollqisapa runakunata amachaspanmi kunan kay qariqa hamurqun chay Repsol junio amachaqmi manam hukmanchu hamu hinaspa chay rimasqanman hina penjaypi ñariki chay ñuqa hina upa runakunataqa ña sunqunta pantarqachin ña pallaqarqachin ña winta pantarqachin ña hinaspa chaynachu karqa manataq ñuqa yacharqanchu kay pasaypa upam kasqariki Pedro Castilloqa nispaña rimayta qallakuykunku chayta maskachkanku. Chayllatam kunan puncha kunan tuta hamkunaman uyarichiyta munarqani rimapayta munarqani ñuqawanqa kanqa huk kutikamaña kutimunaykamaña hawkalla yapamanta yuyaykachisaykichik amaraq mana riqsisqaykichik runakunawanqa huñanakuychikchu kay corona unquyqa hinallaraqmi ñuqanchikwan kachkan manam ripukuyta munaraqchu chaynaqa amaya saschakuyman churakuychu huk punchakamaña huk kutikamaña llaqta masiyaykuna qhichwa runa warmi qhichwa warmi qhichwa qhari chakra runakuna kutimunaykama.